Muy buenas noches, queridos hermanos. El llamamiento a la adoración en esta hora está en el Salmo 29, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: tributen al Señor, seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Esta es palabra de Dios. Oremos, hermanos. Amado Señor y Dios, cuántas gracias te damos, Padre, por permitirnos estar en tu casa esta noche. Señor, el deseo de nuestro corazón es agradarte a ti. Gracias por la libertad que tenemos para hacerlo. Humildemente, Señor, te suplicamos que todo lo que hagamos en este culto sea para tu honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, por la libertad que tú nos das en nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Obedecerle con
Buenos días, queridos hermanos. Es un honor para nosotros poder presentar el testimonio de nuestra vida matrimonial, aunque de hecho les diré que es muy corta, apenas tenemos 8 años de casados, pero pues muy felices. Somos Simón Lázaro López Guerra y Carmen Ramos Esquivel. Empezaré por decirles que yo había sido casado durante 47 años con María del Carmen Ortiz Guerra. De esa unión procreamos 4 hijos y a la fecha hay 11 nietos. Cuando mis hijos eran pequeños y asistíamos a la iglesia del Buen Pastor, algunos de mis hijos fueron alumnos de Carmen Ramos, de la hermana Carmen Ramos. Por tal razón, ya la conocía, pero nunca la traté. Era amiga de mis hermanas y conocida de mi esposa, y cuando ella enfermó, Carmen la visitaba en el hospital sin imaginarnos que poco después iba a fallecer. Durante el sepelio nos acompañó la hermana Carmen. Después de pasar 2 años, mi hija Carmen Yamilet, mi hija y yo fuimos a visitar a Carmen y a orar por ella al saber que estaba delicada de salud, ya que durante ese tiempo mi hija y yo íbamos a visitar enfermos, les compartíamos la palabra y orábamos por ellos. Después de tratarnos un tiempo, nos comprometimos y el 13 de abril del 2013 nos casamos en esta amada iglesia. Por lo que se ve aquí, del 2013 ahorita tenemos 8 años de casados. Poco antes de casarnos, le escribí una pequeña poesía, la titulé «Cuánto te quiero», y dice así: «Cómo quisiera poder bajar el cielo y las estrellas, hacerte un ramo con ellas y en una nube subir, y allá, en la presencia de Dios, tomados de la mano, pedirle su bendición para este amor tan hermoso que nos tenemos tú y yo. Quisiera nunca termine la felicidad que hoy empieza y al final de nuestras vidas que todo mundo admire de nuestro amor su pureza. Le doy muchas gracias a Dios con un corazón sincero por la oportunidad que me dio de decirte cuánto te quiero». Ahora tú. Bien, hermanos, pues voy a ser breve para no alargar tanto, pero empezaré por decir que vengo de familia católica, muy católica, pero el Señor en su infinita misericordia usó a mi tía Juanita, que ya está en la presencia del Señor, y a través de ella yo conocí al Señor Jesucristo. Después empecé exactamente en el verano del 79, 1979, yo empecé a asistir al Buen Pastor y ahí conocí a Leti Saldívar, Ramiro Laureano, Mirna de Salazar, Miguel Salazar, entre otros muchos. Y había un jovencito, ¿verdad?, un adolescente muy inquieto, y ahora es uno de mis líderes espirituales. Me refiero al pastor Jorge Alemán. Así que tengo mucho tiempo, gloria a Dios por ello, de conocer al Señor y de militar en sus caminos. Mi área son los niños, aunque también el Señor me ha dado oportunidad de compartir con personas, con adultos, ¿verdad? Y pues estoy muy contenta. Y ahora en estos últimos años de mi vida, pues el Señor me permitió pues casarme con Simón, ¿verdad? Y estamos muy contentos porque tenemos lo más importante, al Señor Jesucristo, quien es la roca de nuestra vida y en el que está sostenido nuestro matrimonio. Ay, me sensibilizo cuando hablo del Señor, pero es que es algo tan bello. Bueno, hermanos, pues es así, a grosso modo, ¿verdad?, nuestro testimonio. Damos muchas gracias a Dios por estos 8 años que hemos estado juntos, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Y pues ahora sí, hasta que Él quiera llevarse a uno de los dos. Dios les bendiga.
Amén. Amén. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay declaraciones políticamente correctas y declaraciones políticamente incorrectas. La declaración de Josué, y que consideraremos detenidamente en los siguientes minutos, es de las segundas. Expliquemos primero cómo se definen unas y otras. Las declaraciones políticamente correctas son las que siguen la corriente de moda, las que se pliegan a la cultura dominante y, por cierto, también vociferante, las que se cuidan muy bien de no ofender el pensamiento mayoritario, aunque tal pensamiento esté totalmente equivocado. Si todos dicen que lo malo es bueno, tienes que decirlo tú también. Si lo correcto hoy es hablar a favor del aborto, a favor del feminismo, a favor de la libertad sexual, etc., y si quieres tener la aceptación de tus amigos, compañeros de trabajo, tienes que plegarte a esta corriente, hablar también a su favor e incluso defenderla. Si no quieres ser literalmente desechado y considerado una paria de la sociedad moderna en la que vivimos. Los medios de comunicación de todo tipo, la prensa escrita y la digital, los noticieros de televisión, el arte popular, el discurso de los políticos, etc., todos a coro siguen disciplinadamente lo políticamente correcto. Por otro lado, las declaraciones políticamente incorrectas son todo lo contrario. Se pronuncian con convicción, aunque el mundo se venga encima, aunque provoquen rostros furiosos, burlas, ostracismo y ataques despiadados. Son las que se atreven a decir en voz alta que lo malo es malo y declarar lo que verdaderamente es bueno, sin importar las consecuencias, que pierdas amistades, que se burlen de ti, que te ridiculicen, que busquen tu mal. El temor a ser despreciados por la sociedad lamentablemente hace que muchos se queden callados y que sean pocos los que se atreven a contrariar el discurso políticamente correcto. De estos pocos, uno fue Josué, el que tomó el bastón de mando del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Fue al final de su mandato que hizo su declaración políticamente incorrecta. En el capítulo 24, versículos 12 y 14, leemos: Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo viejo y ya avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de la tierra. Josué vivió su vida entregado a la comisión recibida. Él dio un testimonio como líder, y su testimonio era conocido por todos. Pero viendo que no obstante su ejemplo, el pueblo se había dejado deslumbrar por las filosofías paganas de su tiempo tan atractivas, los convocó y con toda precisión y claridad les declaró la frase tan conocida por todos nosotros: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta es una declaración políticamente incorrecta, pero es una declaración ejemplar por las siguientes razones que ahora consideraremos. En primer lugar, por su contenido. Un contenido claro y sin ambigüedades. Un contenido que no daba lugar a interpretaciones erróneas. Estaba completamente definido. Había conciencia clara de su significado. Era una denuncia contra la idolatría en la que el pueblo de Israel había caído desde las generaciones anteriores, al decirles: los dioses de vuestros padres y los dioses de los amorreos a quienes ustedes sirven. A la vez, era una declaración llena de orgullo por aquel quien es el verdadero Dios y que tantas muestras de su amor y su poder les había dado al introducirlos triunfalmente a la tierra de Canaán. Era una declaración de entrega total, adoración y servicio obediente al Dios que se había revelado a Moisés como el gran yo soy, el que había liberado al pueblo del yugo egipcio y lo había sustentado milagrosamente en su largo y cansado peregrinaje por el desierto del Cades Barnea. El Dios cuyo brazo había derrotado por ellos a los 31 reyes paganos que ocupaban la tierra de Canaán. Era entonces una decisión firme de aún aceptar quedar solo él con su familia como adoradores y servidores del Dios vivo y verdadero. Una declaración con este contenido que dejaba en claro a todos, pero principalmente a su familia, su convicción de fe y fidelidad al Dios de sus padres. Pero no solo era una declaración políticamente incorrecta, ejemplar por el contenido de la misma, sino también por su valentía. Al declararla en medio de los tiempos de transición que estaban viviendo, cuando su liderazgo estaba a punto de ser tomado por otros, y cuando ya se manifestaban las claras formas de cambio contrarias a las que Moisés primero y luego él habían establecido como conducta de vida y adoración a Jehová. La política, la vida social, las costumbres y su religión habían cambiado radicalmente. Por lo tanto, eran tiempos de crisis en todos los niveles y en todos los sentidos. Crisis que partían desde el núcleo fundamental de la sociedad humana, el núcleo familiar. Las costumbres y los buenos hábitos se habían relajado de tal forma que ahora lo malo era considerado bueno y lo bueno malo. Eran tiempos de apostasía, moral y espiritual. Era una declaración valiente por haber sido pronunciada públicamente, no en secreto, no solo con su familia, no en voz baja, no con temor, menos con vergüenza. Esto la hacía más admirable, pues no importaba que la filosofía pagana de la mayoría fuera completamente opuesta a su declaración. La escucharon propios y extraños, y no le importaban las consecuencias. Para muchos sería una declaración ridícula, fuera de lugar, ofensiva, inadecuada al orden imperante de la sociedad de su tiempo. Sus ídolos eran más novedosos, atrayentes e importantes, pues les permitían vivir como mejor les pareciera y sin ningún reproche por parte de ellos. Además, esto los hacía aceptables a los pueblos paganos que aún moraban en Canaán, a los que, por cierto, el Señor les había ordenado que los expulsaran por completo para evitar precisamente la contaminación idolátrica en la que ahora
estaban ya contagiados. Servir a Jehová era, según su parecer, el parecer de la gente, volver a la esclavitud de la moralidad, a las buenas costumbres que ellos despreciaban ahora tanto, al respeto, a la honestidad, al servicio, a la modestia. Todo esto que era ya muy chocante para los que lo escuchaban. Sin mal les parece servir al Dios que han hecho tanto por ustedes, les decía Josué, que tanto les ha bendecido, que tanto les ha provisto, que tanto les ha protegido. Son unos ingratos si esto les parece mal, servirlo a Él. Pero si así lo desean, háganlo, pero sufrirán las consecuencias. Una declaración valiente porque les advertía lo que les ocurriría si decidían apartarse del Señor, al decirles: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así traspasaréis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Una declaración valiente, porque también era retadora. Cuando Él les dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un reto que, sin embargo, aún en medio de la gran molestia al escucharlo, seguramente también les haría reflexionar y reaccionar, como lo veremos en unos momentos más. En tercer lugar, consideramos la declaración políticamente incorrecta de Josué como ejemplar también por su compromiso. El compromiso que estaba asumiendo delante de Dios primero, pero también delante del pueblo. Un compromiso que estaba dispuesto a llevar a cabo, poniendo el ejemplo, por lo que lo inicia en primera persona diciendo yo. Lo que él está diciendo es: yo voy a servir a Jehová. Y luego menciona a su casa. Él estaba diciendo: primero lo haré yo. Yo iré al frente. Yo asumo la responsabilidad principal. Yo pongo el ejemplo. Para luego añadir con la misma seguridad: mi casa. Toda la familia entera. La esposa, los hijos, los nietos, los yernos, las nueras, toda su descendencia. Josué se comprometía a cuidar que toda su familia siguiera sus pasos e hiciera suya su declaración de fidelidad a Dios. Era un compromiso serio, pues era asumido por un hombre maduro, un hombre experimentado, un hombre que había vivido lo suficiente para atestiguar de las acciones poderosas del Señor en favor de su pueblo. Un hombre que podía diferenciar claramente lo bueno de lo malo. Un hombre a quien no se podía engañar fácilmente y de ninguna manera. Los años lo habían hecho sabio, prudente, calculador y por sobre todo, temeroso de Dios. Josué realmente decía estar completamente seguro de lo que implicaba su firme decisión declarada rotundamente. Piérdanse todos si quieren seguir con su idolatría, pero yo y mi familia seguiremos adorando y sirviendo solo a nuestro único y grandioso Dios. Seguramente que una actitud de este tipo puede provocar no solo el rechazo,
sino una gran ira contra quien se atreva a decirles en su propia cara lo mal que están. Pero jamás debemos olvidar que Dios honra a quienes lo honran y puede dar un giro completo al rechazo y odio. Así que esta declaración ejemplar de Josué también es admirable por el impacto que tuvo en el pueblo que lo escuchaba. Pues contrariamente a lo que se hubiera pensado, esta declaración políticamente incorrecta impactó positivamente al pueblo, de tal forma que esta fue la respuesta del mismo. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: si dejáis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Fue tal el impacto del testimonio declarativo y de vida de Josué que aún después de su muerte, Israel siguió fiel al Señor, como queda constatado en el versículo 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Un impacto profundo por la firmeza de su declaración, por la convicción que mostraba. Logró que el Espíritu de Dios entrara a los corazones, los impactara, los hiciera reaccionar, de tal manera que no solo en el momento se comprometieron también a seguir al Dios vivo y verdadero, sino aún después que murió Josué, todavía ellos se mantuvieron fieles al Señor. ¿Qué enseñanzas claras nos deja esta historia que pudiéramos aplicar en nuestros días y en las circunstancias actuales? Principalmente en nuestra vida personal y familiar, cuando los fundamentos bíblicos que sustentaron la conducta de individuos, matrimonios, familia y sociedad por generaciones enteras ha sido no solo desterrados de la vida cotidiana, sino anatemizados, maldecidos, despreciados. Una época donde los nuevos ídolos engañosamente ya no son figuras de barro, de madera, de metal, sino que son los malos deseos que se han entronizado en los corazones y que demandan ser adorados y servidos con toda pasión. Los ídolos del libertinaje y pasiones insanas, del egoísmo, de la autocomplacencia, del orgullo, de la individualidad, de la vanidad y otros más semejantes, que provocan, sí, placeres momentáneos, pero que llevan pronto a una vida de insatisfacción, de angustia, de dolor y desesperanza. Habiendo dejado muy atrás la vida temerosa de Dios, que les llevaba a una existencia no exenta de pruebas, pero sí llena de seguridad y confianza, basada en las promesas eternas de un Dios bueno y providente. La vida regida por la ley moral de los 10 mandamientos, del amor a Dios por sobre todas las cosas, pero también del amor al prójimo. La vida práctica de los principios cristianos que nuestro Salvador y Señor Jesucristo impartió en el gran sermón del monte, con sus virtudes de veracidad, el honor, el servicio, la sencillez, el respeto a los padres y a los demás, y por sobre todo,
la verdadera y profunda devoción a Dios. Aún la vida sana de familias no cristianas, pero con valores familiares tradicionales que aún sin saberlo ellas estaban sustentados en las Sagradas Escrituras. La pandemia ha sido un excelente vehículo para acentuar este tipo de idolatría. El encierro obligado ha dejado al descubierto con mayor claridad cuáles son los verdaderos ídolos del corazón humano. Y las estadísticas nos hablan de cientos y miles de hogares resquebrajados y otros tantos destruidos completamente por no tener los fundamentos sólidos y estables que les hubieran llevado a afrontar exitosamente el enclaustramiento sanitario obligado. Es hoy entonces cuando la ejemplar declaración de Josué demanda que sea pronunciada firme, fuerte y abiertamente, otra vez, por los paterfamilias cristianos de nuestro tiempo, por tu familia, por ti como padre, por ti como madre. Una declaración que, similarmente a la de Josué, denuncie y destierre los ídolos engañosos del corazón y reitere la vuelta al Dios que siempre ha estado presente, sin suspender sus bendiciones, en la vida de un pueblo que sí lo ha olvidado, sino en la práctica de escasos rituales religiosos semanales de pocos minutos, sí en la vida práctica y cotidiana, en que hemos sido presos por los antiprincipios y antivalores cristianos, dejando de lado la verdadera espiritual devoción, servicio a Dios, una vida de santidad. Es el tiempo de reiniciar la saludable e indispensable práctica de la lectura diaria de la palabra de Dios, solos y como familia, de la oración personal consistente, pero también de la oración diaria como matrimonios, tomando unos minutos del día para estar juntos como esposos, abrir la palabra de Dios, leer juntos, orar juntos. Hay tantas cosas por las que debemos darle gracias a Dios y tantas otras por las que debemos rogar, pedir y suplicar. Y luego reunir a nuestros hijos en una devoción familiar, aunque sea de unos cuantos minutos. Es el tiempo de volver a presentar el testimonio cristiano de palabra y de vida, aunque vayamos en contra de lo políticamente correcto, sin importarnos sus consecuencias. No dudemos que Dios puede usarnos, no obstante contrariar al mundo pensante de nuestro tiempo, y puede hacer lo mismo que en el tiempo de Josué. En medio de su furor, de su enojo, empezar a reflexionar, a reaccionar, a darse cuenta de lo que han perdido y entonces a imitarnos también a nosotros. Es el tiempo de volver a declarar a todo el mundo: si ustedes quieren seguir adorando a sus ídolos, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Donde tu amor bienestar nos dé, donde
Recibamos la bendición de nuestro Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.